Aleluya, quiero darle las gracias, amén. Primeramente a mi Padre Celestial porque me permite estar aquí en este lugar. Y darle las gracias también a mis pastores. Bendigo su vida, bendigo su entrada, su salida, su cena, que han sido de gran bendición para mi vida, amén. Pastors have been a blessing to my life. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo. We're going to be reading. Vámonos a Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Luke 8, 20 to 22. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús calma la tempestad. Tiene por nombre y sé que muchos lo conocen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos con otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor y se puede sentar. You can sit down. Amén. Dice la palabra que Jesucristo en el capítulo anterior estaba con la multitud. He was with the people. Y él estaba con la multitud, estaba enseñando del reino. He was teaching them about the kingdom, pero donde talking estaba about the Jesús, kingdom. algo pasaba. But something Algo happened with sucedía. Jesus. Something La happened. atmósfera era cambiada. The atmosphere La gente changed. lo buscaba porque donde él estaba, ellos sabían que algo iba a suceder. Amén. People looked for Y Jesus dice la because something palabra was del going to Señor que happen. donde ellos estaban los enfermos, donde The estaba sick Jesús, were los with enfermos him. eran sanados. And the El sick were oprimido healed. se le quitaba. And everything El que left. estaba lunático también era libre. Whoever was crazy, they El que would be estaba free. lunático venía y salía libre donde estaba Cristo. Where Amén, Jesus porque was, they were Cristo donde él freedom. estaba levantaba a los paralíticos, He used to rise people levantaba a up. los muertos. Those who were dead. Amén, donde Cristo estaba, él era ejemplo porque él amaba a las almas. He loved the souls. Él se compadecía, el ejemplo fue en amor. He was Él fue compassionate with ejemplo the en souls. misericordia. He was Él merciful. fue ejemplo en bondad. He was a good Y ese example. mismo Cristo está aquí, amén. That same Jesus is Amén, here. ese mismo Cristo está aquí. That Jesus is Dice here. la palabra que cuando él está con esa multitud, viene y deja a la multitud con los discípulos. So the people Y are se left with viene the para el people. mar de Galilea. So he goes to the sea. El mar de Galilea es llamado lago de Tiberíades, So that's a lake. lago de Genezaret, lago de Kineret del hebreo Kinor, debido a su forma de arpa primitiva o lira. Es un lago de agua dulce ubicado en Israel y en uno de los lugares más significativos de la Biblia, ya que se cree que Jesucristo realizó muchos milagros aquí. Amén. En el mar de Galilea era conocido por sus repentinas tormentas. That sea was Y dice known que because of the Jesús storm. se viene con sus discípulos Jesus al mar with de his Galilea disciples. y vienen y se suben a una barca. So they get up in an ark, in a boat. Ellos vienen y dejan todo So they leave y se everything. suben a la barca And they get up in the con los boat discípulos. with the Amén. disciples. Y dice que la barca It says that the boat, es una embarcación pequeña it was really small para pescar, to be able to fish, para costear, to be able to para atravesar ríos. be able to go through La rivers. barca representa, And it la barca represents, representa, the boat represents familia, your family. representa tu trabajo, It represents your job. representa tu It negocio. represents Y your, viene Jesús y se sube a la barca and con then Jesus ellos. comes in the boat with them. Pero ¿qué pasaba? Que el Señor quería obrar en sus But corazones. the Lord wanted to work in their Porque Jesús hearts. tuvo que dejar la multitud para ahora obrar en la vida de los discípulos. Jesus had to leave the Y en people to esta be hora with the el Señor disciples. quiere obrar en tu barca. The Lord wants to work in Quiere your obrar en tu boat. trabajo. He wants to work Quiere in your obrar en tu job. negocio. He wants to be with your Quiere obrar en tu employment, familia. in your family. Pero a veces nosotros no dejamos que Cristo obre. But sometimes we don't let ¿Por qué? Jesus work. Porque Why? muchas veces guardamos resentimientos en nuestros Because corazones. sometimes we're resentful Venimos in our arrastrando hearts. amargura. Sometimes we're bitter. Venimos arrastrando dolor. Sometimes we're in pain. Venimos arrastrando falta de perdón. Maybe we're unforgiveness. Venimos arrastrando murmuración. Because maybe we gossip. Venimos arrastrando muchas cosas Because maybe we que have a no lot nos of things dejan avanzar. that don't let Y us que to go nosotros forward. mismos atrasamos And that we also el make ourselves proceso que el slow Señor quiere hacer con in the
nosotros. process that He wants to do in your Dice life. la palabra The Word of God says que cuando el pueblo de Israel, that when the people of Moisés los Israel, sacó de Egipto, when they took them dice out, que ellos no iban, dice que duraron 40 años it said en they el were 40 desierto. years in the desert. Pero ellos no iban a durar 40 años en el But desierto. they were going to last 40 Los years in the estudiosos desert. dicen que pudieron haber durado unos días, un par de meses. They could all have been there for a Pero couple ¿por qué duraron days. 40 años? But why were they there for Porque 40 era un years? pueblo de duro servir. Because it was hard to Porque serve veían them. las maravillas de Cristo. Because they saw the Y wonders se of God. quejaban, But they used to complain. murmuraban. They used to talk. Venía el Señor y estaba con ellos como una nube de día. The Lord was with them Y en la noche during the como day. una columna de fuego. And then at night, like a column of Pero fire. ellos seguían But they quejándose. kept complaining. Pero ellos seguían murmurando. But they kept gossiping. Pero ellos seguían But they kept diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? saying, why you took us out Lo of que Egypt. pasó fue que ellos salieron de Egipto, They came out of pero Egypt. Egipto no salió nunca de su But Egypt corazón. never went out of Y their eso es lo que hearts. pasa. And this is what Que por happens. eso duraron 40 años en el desierto. That's why they lasted 40 Y years el in the Señor no desert. quería eso. And the Lord Y didn't want nosotros that. mismos retrasamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. So we can make El it so Señor it's quiere que hard. nos hundamos en esas profundidades. He wants us to be going deeper. Yo quiero que estemos buscando And I want us to look in the Bible. Ezequiel Ezekiel capítulo 47. chapter 47. Vamos a estar buscando Ezequiel 47. Tiene por título Las aguas salutíferas. Y leemos, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Y dice, vámonos al versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Amén. Cuando Ezequiel, el Señor le muestra esta visión, When Ezekiel has this vision, dice que él lo lleva al templo. it says that he takes them to the Y temple. dice que del umbral salía una corriente de agua And they say that there was a river del lado de la of water fachada del templo. in the temple. Pero él dice que midió 1000 codos But he said he y saw. las aguas le daban por los And tobillos. so he saw the waters. Midió 1000 codos más And then he saw y 2 las more. aguas le daban por las And rodillas. then the water was up to Midió the 1000 knees. codos más And 2 more. y ya dice que las aguas le daban por la cintura. And the water was through the Midió 1000 waist. codos más And he saw more. y dice que ya no podía caminar, sino que tenía que ir a nado. And he said he couldn't walk no more. He had to Y eso go es lo que swim. quiere el Señor. And that's what the Lord Que las aguas no wants. estén ni por las rodillas ni That- por los tobillos. That the waters are Que not las in your aguas nos knees. inundamos en su He presencia. wants us to be Que completely nuestra vida submerged in his espiritual pueda presence. crecer. That our Que spiritual nuestra life vida can grow. espiritual pueda crecer. Que nuestra vida espiritual pueda crecer. That our spiritual life Porque can muchas grow. veces estamos caminando But sometimes we're como el walking. Señor no quiere. Él quiere que esas aguas nos inundemos en esas He aguas. wants you to be submerged Pero in the para eso waters. Cristo dijo, el que esté en pos de mí, But for that, the Lord coja says su cruz y sígame. you have to gut your ¿Y cross qué and follow him. significa eso? What does that mean? Despojarse de todo. You have to get rid of El everything. mismo Cristo The same Jesus bajó de su trono, came down his bajó throne. de su poderío He went out of his y se kingdom hizo carne and he was made y se flesh hizo hueso and he made por amor a bones usted a mí. for love for you and Dice me. que cuando cogió la cruz, That when he grabbed the cada cross latigazo and he even was a él hit, le dolía. it hurt. Pero yo le quiero decir algo, cada latigazo, esos latigazos Every single tenían one al of the fondo hits, una manito, it had algo something así, else in the que cuando bottom a of the Cristo le daban una latigazo, Every time he le was hit, arrancaban las carnes, the flesh le came out of arrancaban his las body. carnes. The A flesh came Cristo no out. le colocaron una cruz normal. He didn't have a normal La cross. cruz tenía unas espinas que le incrustaban la cabeza, There was some thorns que that le went through his incrustaban el head, cerebro. that went through his brain. A Cristo cada latigazo le dolía. Every single whip, it A él lo hurt. escupieron, It hurt. They lo spit on him. vituperaron. They Amén. ridiculed Lo him. vituperaron.
They Pero made fun todo of him. eso lo hizo Cristo por nosotros. But Jesus Y did por all eso that for nosotros us. tenemos que morir al yo. And sometimes we have Y to por die eso to nosotros ourselves. tenemos que negarnos a nosotros mismos. And that's why we have to Y por die eso to nosotros tenemos ourselves. que decirle, Padre, We have to say, soy Father, barro en tus manos. I am the clay in Padre, your hands. hazme de Father, nuevo. do me again. Padre, transforma mi vida. Father, transform my Cambia lo life. que tengas que quitar. Take everything you want to Morir al take. orgullo. Take away Pero pride. Cristo, yo muero para But que seas tú que crezcas en mí. But I Amén. die so you Eso grow in quiere el me. Señor. That's what the Por Lord eso wants. dice la palabra That's why the word que says cuando los discípulos están en la barca con when Jesús, the disciples are in the dice que se boat, formó una tormenta. they said that there was a Y big ellos storm. decían, Padre, nos hundimos. And they were saying, Lord, we're going Pero to sink. Cristo le quería enseñar. But Jesus wanted to Ellos ya teach habían him. visto los milagros. They Ellos already habían seen visto the todo lo que miracles. Dios había hecho. They already seen everything Pero ahora he did. venían ellos también a hacer lo mismo que Cristo estaba haciendo. But then they Y wanted to do Cristo what les estaba Jesus did. enseñando And que a he was pesar que teaching Cristo them. estuviera en la barca, iban a pasar aflicciones. There were going to be Iban a afflictions. pasar adversidades. There were going to be Por eso troubles. Él dijo, That's why yo he he said, vencido al mundo. I have overcome Yo he the vencido world. al mundo, pero en el mundo tendréis In aflicciones. this world you Yo have he vencido al affliction. mundo, pero en el mundo vas a pasar tormentas. In the world there will be a En las storm. tormentas But the storm, nos sacuden. they shake you. En las In the tormentas storm, caen granizos. things fall. En la tormenta In the storm, cae de todo. Se Everything sacude la falls. brisa y eso es lo que quiere Dios. and that's what the Lord Pero las wants. tormentas, But in the a storm, pesar que te sacuden, even though they shake ellas you, te enseñan. they Amén. teach Y you. ellas sacan lo mejor de ti. Amén. It gets the best Yo out of quiero que you. vayamos a Primera de Samuel. 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 1. Capítulo 1 del 6 al 11. ¿Será que me pueden hacer el favor de colocarlo? Amén. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no la había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras o por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre él. Esta aflicción que estaba viviendo Ana, This número affliction that 1, Anna was living sacó lo mejor de ella. took the best out of her. Dice la palabra que Elcana tenía 2 esposas, It said that he had una 12 que se wives llamaba Penina y otra que se llamaba Ana. and Anna. Pero dice que cada año But every year él subía al altar he will go to the altar y dice que él ofrecía holocaustos y sacrificios. and he used to offer A Ana le daba una offerings. parte, And Anna will receive a sus one. hijos le daba otra And parte, the children, they will receive pero él another amaba one. a Ana. But he loved Anna. Pero Ana But Anna, estaba oprimida, she was oppressed. estaba triste, She was sad. estaba pasando una tormenta en su barca She was going through a porque ella storm no podía tener hijos. because she couldn't have Y Elcana children. le dice, And he tells her, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? am I not better Por than eso 10 suponemos que kids? Penina tenía 10 hijos. But Penina had 10 Pero kids. Ana But vivía Anna, afligida. she was Ana no conflicted, comía. in affliction. She didn't Ana eat. no dormía. She didn't Y sleep. eso muchas veces hace el enemigo. This is what Nos the enemy oprimen. does. No He podemos oppresses dormir. You can't No sleep. podemos comer. You can't eat. Nos oprimen. You get oppressed. Amén. Y es como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. So when the Dice people la of Israel palabra in que entre Egypt, más los oprimían, it said that they más were más oppressed. se multiplicaban. They used to Y eso es lo que multiply. quiere el Señor. And that's what the Lord Que a pesar wants. de nuestra That aflicción, even though of your a pesar affliction, de nuestra angustia, even though of your a pesar de suffering, nuestra tormenta, even of your a pesar storm, que tú dices, mi barca, Dios mío, yo siento que se está hundiendo and mi then- trabajo. then maybe you feel Yo it siento que se sinking. está hundiendo mi familia. I feel that my Yo siento family's que me estoy sinking. hundiendo en este país. I think that I'm El sinking in Señor this tiene el city. control. The Lord Y has dice la
control. palabra The word of God que Ana says derramó su corazón delante de Jehová. he poured his heart in Ella his derramó su presence. corazón. She Y poured her muchas heart. veces el Señor en medio de tu In aflicción the middle of your saca affliction, esa adoración, saca esa alabanza, you have to praise. saca esa búsqueda, You have to get out that saca look esa for búsqueda en God. el Señor. You have to look Y for Ana lo God. hizo. And Anna did Ana it. se buscó al Señor y dijo, y dice la palabra Anna looked for que God. Dios le dio God gave her al profeta Samuel, the prophet Samuel. a Samuel. Y dice que Samuel And Samuel, fue uno de los profetas más grandes que tuvo he Israel. was one of the biggest prophets of Israel. Y Ana termina cantando una adoración al Señor. And Anna begins to Porque en sing a medio song de to su the Lord. aflicción, Because in the middle of her Ana vio su affliction, victoria. Anna saw the En victory. medio de esa aflicción, In the middle of that Dios le affliction, dio la victoria. God gave her the Y victory. aunque Penina tenía hijos, Even though Penina had ella no children, tenía algo que tenía Ana. She Y didn't era have favor something de Anna had. Dios. And it's Y the usted favor of tiene God. favor de Dios. You have the Y si favor usted of tiene God. favor de Dios, nada le falta. If you have the Aunque el favor of God, enemigo you le don't diga, a lack usted le nothing. falta esto, a usted le falta lo otro, ¿tú sabes qué? You know Tiene que what? decirle al enemigo, yo tengo favor de Tell the Dios. enemy that Yo you have tengo favor. gracia de Dios. Y eso me basta, amén. you have the grace of Dice God, que and that's Ana, enough. en Says in primera Anna, de Samuel, First of capítulo Samuel. 2, dice que ella da un cántico a Jehová. that she sung to the Lord. Vamos a leerlo. Y Ana oró y dijo en su corazón, se regocija en Jehová mi poder, se exalta en Jehová mi boca, se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques las palabras grandezas y altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los argos de los fuertes fueron quebrados y los débiles ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz y 7, y la que tenía muchos hijos más. Esto debe entender que no solamente Jehová le dio a Samuel, God gave her sino que le Samuel. dio 6 hijos más. He also gave her Y 6 more eso lo hace el children. Señor. That's Y what the dice, Lord does. Jehová mata y da vida y hace descender al Seol. Amén. Y él enaltece. Él enalteció a Ana en medio de su aflicción. He exalted Él her in the enalteció middle of a her Ana en su affliction. barca. He exalted her Él in le her, dio her a Ana la boat. victoria. He gave her the Y victory. eso hace el Señor. Amén. That's what the Lord does. 2. ¿Qué causa la tormenta? Vamos Number al 2. 2, what does the storm Vamos a cause? leer Job capítulo 1. Amén. Job chapter 1. Job capítulo 1 del 6 al 11. Discúlpeme que lo busco aquí porque es que no veo. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Amén. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre recto, era It un says that hombre he was a wrecked íntegro. man. Una persona íntegra es la que está hecha de una sola pieza. Someone who has integrity is Por someone ejemplo, that's one este vaso de piece. vidrio que usted ve aquí You see this? es íntegro, porque Has es integrity. solamente de vidrio. Because it's only made La from silla donde usted glass. está sentada The seats that you're tiene unos sitting on, cojines, they pero have a abajo cushion. tiene otro material. It has El another Señor estaba material. diciendo que Job era íntegro. So Job Íntegro es una has persona integrity. que aquí en su casa es la misma persona, aquí en la iglesia es lo mismo, y donde esté es la misma It's important persona. to be amén. the same No person es here and una persona outside. aquí, otra persona en la casa y otra persona en el trabajo. cannot be amén. different people Y in dice que different Jehová places. era íntegro. It says that Job, he Apartado del was mal. had integrity. He was Jehová- apart from evil. Job era tan íntegro Job, he que was so cuando integrous. antes de que sus hijos pecaran, Before his children dice que sinned, él hacía holocausto por sus hijos, he would go and pray por for si them blasfemaban contra Dios. if they sin against God. Pero dice la palabra que cuando se presentaron los hijos de Dios, So when they presented the children of se God, presentó Satanás. Satan was there. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? And De, God told them, where are you coming from? de rodear la tierra. And he said, from going Y el around the Señor le world. dice, ¿no has visto a mi hijo Job? And have you seen my son Job? Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a un Dios de balde?
Porque Job tenía todo. Job had everything. Job tenía bienes. Job had Job tenía finances. esposa. Job had a wife. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord say? Quítale todo, Take away pero everything, guarda su vida. but don't El take his Señor life. permitió esa tormenta en el barco de Job. The Lord allowed that Y storm. dice la in palabra Job's que a Job se le boat. fue quitado todo. Job was Se le stripped fue from quitado sus everything, bienes. and even of his Se le fue things. quitado, se murieron sus hijos. His children died. Dice que la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. His wife said to curse God and die. Dice que a Job le dio una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job had a sickness all over his body. Job con esa sarna. Even with that Vinieron sickness, sus amigos y que a consolarlos. his children, his friends came to console him. Supuestamente, pero le dijeron But que they told seguro him. Job había pecado. They thought that he sinned. Y eso pasa muchas veces. And that happens a lot of Job le times. quitó todo, pero a pesar que le fue quitado, Even though he was rid of everything, él rapó su cabeza he y shaved his dijo, head. Jehová, Dios, Jehová quitó sea el nombre de Dios You bendito. give and you take. Job vio la misericordia de Dios. God saw the mercy of A God. pesar que le habían quitado todo, Even though he didn't have él anything, nunca renegó a Dios. he never Él complained. dijo, aunque me mataren, Even though I was killed, aunque me mataren, even though I'm en él killed, esperaré. in him I No will me wait. importa lo que me quiten. No matter Pero en whatever él I get taken esperaré. away from me, Por I will eso wait. Pablo dijo That's what he que said. nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nothing could separate Ni la us from the love of muerte, God. ni Not la death, vida, not ni life, principado, not ni principalities, potestades, ni ángeles, not ni nada nos angels. podrá separar del amor de Nothing Cristo. can separate Job us from dijo, the love aunque of me God. mataren, en él esperaré, porque I él will es mi wait on todo, him. él es mi sustento, He's my- él he es mi sustains refugio, me. no importa lo que me He's my quiten. refuge. Amén. Pero dice la palabra que cuando a Job When Job, se le fue restituido todo, when he got stripped se from le fue everything, multiplicado todo, and he was le multiplied dieron everything, unas hijas hermosas. He had Y beautiful no había hijas girls hermosas and a wife. en ese tiempo In that como time, las hijas de Job. there were no other A él girls se le like his devolvió daughters. todo. He Y had él everything. pudo decir, And he could yo say, hasta había oído, I have heard pero ahora you, mis ojos te están but now viendo. my eyes see Ahora you. mis ojos están viendo el Dios que sanó mi enfermedad. Now my eyes Ahora see mis the ojos one están viendo el Dios que me multiplicó mis hijos. the God that Ahora multiplied mis my ojos están children. viendo el Dios que estuvo conmigo cuando estuve solo. Now I saw the God that is Amén. with Y me. eso permite Dios. And that was Dios the Lord permite la allows. tormenta en tu barca In the middle of the para storm que in tú your lo boat, conozcas. so you know Porque him. no es lo mismo decir Because it's not the que same to Julano lo say, saló de cáncer a decir que Dios a ti te saló de una enfermedad. to say that the Lord Porque healed Dios te you. da la autoridad espiritual. God gives you the Y en el spiritual mundo eso authority. se pelea. En el mundo tú puedes decir, claro, In the world you could say, yo pasé por adversidades, I pero went yo vi through que Jehová es mi troubles, sustento. but he was to sustain me. Yo estuve sola, pero en ese momento Jehová was the estuvo Lord, conmigo. But the Lord Y was esa es la with me. autoridad que te da el Señor. That's the authority En the medio Lord de gives ese you. dolor, en medio de esa In the angustia, middle of that Jehová lo sadness, permite, pero para que tú veas the Lord allows this for you que to Él es see tu consuelo. that he is the one Él who's estaba going to comfort enseñando a los you. discípulos He was teaching the que en el mundo disciples, tendréis aflicción, in the world you pero have que confía, affliction, yo he vencido al mundo. but you have to trust that Él I have estaba overcome enseñando the a los world. discípulos He was telling the que en medio de la disciples, tormenta, in the middle of the Él es la storm, paz. that he is the Y Él es peace. nuestra paz. He is our peace. Amén. Amen. Dice la palabra del Señor The word of God says que Jesús estaba durmiendo en that esa Jesus barca. was sleeping in that Pero yo boat. te quiero recordar algo. But I ¿Por qué wanna Jesús remind you dormía en la something. barca? Porque was sleeping. Cristo sabía Because he knew que el propósito en esta tierra the purpose in his life, no era morir ahogado. it was not to El die. propósito de él en esta tierra The purpose in this era morir en land una cruz. was to die Y in a por eso cross. tú tienes que apoderarte de la palabra. You have to Que cuando power vienen yourself in the tormentas, word. When there's cuando a vienen storm, dificultades, when tú there's tienes que declarar la difficulties, palabra. you Tú have to tienes que declare the decir, yo word. sé que mi Redentor vive. Yo You sé have que to say Jehová he es mi lives. pastor. Yo He is soy my linaje pastor. escogido. Yo I'm soy chosen. nación santa. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Y recordar la palabra You have que to Dios te ha remember the dado. word. Porque muchas veces Because a lot of se nos times olvida la palabra que Dios nos dio. we forget the Y word en the medio Lord de la said. tormenta, In the middle of the estamos storm, como los discípulos. we're like the disciples. Tenemos miedo We're scared porque no vemos a Jesús. because we don't see Y porque Jesus. creemos que está en silencio. And we think he's y silent. decimos, no te veo, And we Señor. say, I don't see you, Estoy Lord. pasando por esto. I'm going through Y this. no te escucho. I don't hear from Pero en you. ese momento, But in that tú tienes moment, que acordarte de lo que Dios you te have to dijo. remember what the Tú Lord tienes que said. acordarte que Dios te dijo, yo no he visto justo desamparado The cuando Lord said estés he's not going to pasando, abandon you. que no tengas para pagar los biles. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Y ahí es donde tú vas a ver al Señor en That's where you're cada, gonna see the en cada Lord. cosa que te pase. In everything Pero lo that vas a ver happens. obrar en tu familia. You're gonna see Him work in Lo your vas a ver family. obrar en tus hijos. And your children. Lo vas a ver obrar en tu matrimonio. In your marriage. Lo vas a ver obrar en tu estatus legal. And your Porque a legal ti no te status. trajo el hombre. Because Porque a ti te trajo Cristo. man didn't bring y you Cristo here. va por encima del hombre. God goes y above Cristo va por everyone. encima de cualquier Christ goes presidente. above A everybody. usted lo trajo el Rey de Reyes y Señor de brought Señores. the King of Kings, Y the nada, one that brought ninguna you. arma forjada contra usted prosperará. No weapon formed against you will prosper. Amén. Gloria a Dios. Si quién es el que vive y a su nombre. Y en medio de esa tormenta In the middle of that storm, tenemos que recordar la fe we have to remember y faith. apoderarnos de la fe. We have to empower ourselves by Hebreos faith. 11:1 dice, Hebrews 11 y says, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es caminar encima de lo que lo estamos viendo. we have to walk above what we're Es ir seeing. encima que aunque nuestros ojos físicos vean una Even though cosa, our physical eyes en el see something, espiritual estamos viendo otra the cosa. spiritual we're En el seeing something espiritual else. estamos viendo a Cristo obrar. in the spiritual we're En el seeing the espiritual Lord se work. está moviendo. Things are En moving. el espiritual los cielos se están abriendo. The heavens are opening. Pero hay una mujer But there's a woman que voló su fe that her faith por encima de la tormenta. was above the storm. Vamos a buscar Segunda de Reyes, Second of Kings, capítulo 4, chapter 4, del 8 al 10. from 8 to 10. Amén. Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes 4. Ok, aquí lo encontré. Del 8 a 10. Dice, Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama y mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Vamos al 12. Entonces dijo Jesse su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino a ella delante de él. Amén. Dice la palabra del Señor The word of God says que la tsunamita era una mujer importante. that she was an important Y woman. si era importante, And if she was important, era porque tenía dinero. it's because she had money. Pero aparte de ser importante, But besides of being important, era una mujer que tenía el amor de Dios. she had the love of God. Porque ella le insistía al profeta Eliseo Because she used to que insist se to the quedara en su prophet. casa. Y dice que él se quedaba en su casa And he con el stayed at her criado house. Jesse. Dice que cada vez le insistía And she would para invitarlo a insist comer a su casa. to come and eat. Dice que le hizo He said that un aposento she made a para place que Eliseo so y he Jesse se quedaran. they could stay. Era hospitalidad, lo que ella brindaba. She brought Era him home. servicio. It was service. Ella le gustaba darle eso al profeta, She loved doing that, hospedarlo en su casa. to be able to be in the Amén. house. Pero dice la palabra But the word of God says que el profeta Eliseo that the prophet, estaba muy contento con ella it was really happy with por lo her que ella hacía, for what she did, por lo que ella se esmeraba. because she went Y ella far le beyond. pregunta que qué quiere que haga con ella. And then she asked him, what do Quería you darle want? algo por todo lo que ella hacía. And to give her something Y for all Jesse she le did. dice que ella no tiene hijos, And then she tells him, I don't have que ella children, es de edad avanzada, that she is pero que no older, tiene hijos su esposo. but she doesn't have Y children. dice que el profeta Eliseo le dijo And the prophet said que le iba a dar un hijo. that she was going to have a Que el son. año que viniera, al next tiempo que year, él viniera, le iba a dar un hijo. She was going to have a Y dice son. la palabra And the word says que ella concibió el hijo. that she had Y ella the quedó baby, embarazada. and she got pregnant. Pero dice que un día But one day, el niño se fue con su padre. the baby went with the Y father, el niño tenía dolor de cabeza. and the baby had a, Pero dice que headache. viene él y manda otra vez al niño para allá, para donde ella. but then he comes Y back el to niño her, muere en sus rodillas. and the son dies in her knees. Ella, cuando el niño murió, When the baby died,
Dice que ella no se desesperó. It says she didn't get Ella no desperate. fue a avisarle a los vecinos. She didn't go Ella anywhere. ni siquiera le dijo al esposo. She didn't even tell her husband. Ella ni siquiera se puso a llorar. She didn't even start Ni se crying puso a gritar. or started screaming. Vemos la fe de esta mujer. The faith of this Ella woman. fue allá mismo. She went there Allá mismo el que se lo había dado. to the one Al who profeta prophesied Eliseo him. llegó, cogió To the un asno, le dijo a prophets. su esposo que le mandara algo para ir allá. And she told him she was going to go. Dice que ella fue callada. So she No went. le dijo nada a She nadie. didn't tell nobody. Pero dice la palabra que cuando ella llega donde Jesse, donde So- Eliseo, So when he gets to the Jesse la mira prophet, y le pregunta que cómo están. she asked him how they are. Y ella dice que muy bien, que están bien. And she said, Pero good. cuando llegan del profeta Eliseo, But when she gets to the prophet, le dijo al profeta Eliseo, yo a ti no te pedí hijos. and she told him, I didn't ask you Eliseo for a son. entendió lo que or estaba kids." pasando. And he understood what Y was dice que se happening. fue, And said he left. se fue con ella Left with her. y el hijo vino. And the son came. Y el hijo vino y vivió. And the Y el hijo son lo came resucitó. alive. He Pero came aquí back to vemos la life. fe de esta mujer que fue más allá. But look at the faith of Que this ella no woman. le dijo a nadie. That she didn't tell Y anybody. fue a la fuente. And she went to the Fue a quien fountain. se lo había dado. To the one who Fue gave it donde to estaba her. el problema. Went Y to the Eliseo le problem. devolvió su hijo. And the prophet Y gave her eso back her pasa en son. esta hora. Que nosotros tenemos que ver la fe. We have to Porque see the aquí faith. fueron dos milagros. To El see the primer milagro miracles. que se lo dio. The first Y el miracle. segundo fue que se lo resucitó. And the second miracle Y is es that he aquí donde yo te resurrected. digo que tú tienes que ir a la fuente. You have to go to En the cualquier fountain. situación de tu vida, In every tú tienes situation que of ir your donde life. Jesús, que es la fuente. You have to go to Tú tienes Jesus. que ir donde Jesús. You have to go to Tú tienes Jesus. que ir donde Jesús y ves a tus hijos. You have to Que take your estás viendo children. lo que se están descarriando. Take your Tú husband. vas a la fuente. You go to the Porque si fountain. Cristo te los dio, ellos bien que Cristo if he hace. gave it to you, Tienes he will que ir do a la something. fuente. You have Si to tú go to tienes the algún fountain. problema, tienes que ir a Jesús. If you have a problem, go to Porque Él es el que Jesus. resuelve. Because he's the one Él that es el takes que hace care lo of it. imposible. He's the one who does the Él es el que hace impossible. todo lo imposible posible. He makes everything Él es el Dios possible. de Israel. He's the Él es king. el Dios todopoderoso. Amén. He can Ve do a all la things. fuente. Go to the Ve a la fountain. fuente que es Cristo. Go to the fountain Esta that's mujer, su Jesus. fe This woman in fue her más faith allá. went far Caminó por beyond. encima de la tormenta. She walked above the atravesó las storm, dificultades. above the atravesó las circumstances. adversidades. She went through the Pero ella fue a la problems, fuente. but she went to the Amén. fountain. Gloria a Dios, aleluya. Ella fue a la fuente que es Cristo Jesús. She Amén. went to the fountain Dice la that's palabra del Jesus. Señor The word of God says, que cuando los discípulos vieron, when the disciples saw, dice que Jesús le habló a las aguas y se calmaron. Jesus spoke to the water Y and ellos they se calmed. impresionaron y dijeron, They were impressed and pero said, ¿quién es este? who is he? Que aún las aguas lo obedecen. That even though the water is Pero ¿quién obeying, es este? but who is Y ellos se this? sorprendieron. And they got El surprised temor de ellos ya no era de miedo. because they didn't have El no temor fear. de ellos era porque ellos ya estaban viendo The fear is because they al already Dios de saw Génesis capítulo 1. the God of Al Genesis Dios que chapter hizo 1, las aguas. the one who Al created Dios the que separó la waters, expansión de la expansión. the one who El que got hizo up, los cielos. the one who did the El que sky, hizo la tierra. who did the land, El que a los secos le llamó tierra. he called the Y que al sands, conjunto de aguas le llamó mares. he called sea. Ellos estaban viendo They were seeing al Dios todo creador. the Lord, the Al Dios creator, todopoderoso. the Lord all Ellos dijeron powerful. porque si Él le habla a las aguas, Because if he Él speaks las to the creó. water, he Y created eso es lo que them. te quiero decir en esta hora. That's Si Él what le I habla wanna a las tell you. aguas, Él las creó. He Ellos created the estaban waters. viendo al Dios todopoderoso. He's all Al powerful Dios God. del Rey de Reyes. A quien King of nada es kings. imposible para Nothing Él. is impossible Por eso to hoy him. te digo That's why I que tell tu you Dios es poderoso. That the Lord Que is tu Dios es powerful. poderoso. That your Lord Que is nada es powerful. imposible para That Él. nothing's Amén. impossible to him. Amén. Gloria a Dios Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Thank you, Lord, for your mercy. Gracias, Señor. Quiero hablar un pedacito de mi testimonio. I want to give a little bit of my testimony. Yo les doy esta palabra I give you this word porque estaba pasando en esos momentos because in those moments I've been un momento difícil de mi vida. a really hard moment in my life. Yo estaba embarazada, I was pregnant yo estaba leyendo Mateo and I was reading y Matthew. el Señor no me dejaba pasar de esa palabra The Lord didn't let me de pass que from Jesús Matthew. calma la tempestad. That he calms the storm. Y yo seguía leyendo y yo quería pasar And I keep reading and I esa wanted to palabra y el pass. Señor no me dejaba. And the Lord didn't let me Y pass seguía en Matthew. esa palabra. And I kept on being on that Y word. se me presentó porque he tenido muchas pérdidas en mi vida. I've had a lot of experiences Pero in my esta es life. una de las pérdidas But que más me ha dolido. this Amén. hurt. Estando en la clínica, Being in the clinic, cuando yo estoy hospitalizada, when I'm in the hospital, yo veo I see unas manos grandes big hands. que salían del cielo I used to get out y of me the hacían sky así.
And they used to open como up, entrégamelo. like, give me. Y yo no entendía lo que me quería decir. And I didn't understand what he wanted Y to yo say. decía, pero ¿qué significa eso? And I said, Lord, what did this Y en mean? medio de la clínica, In the clinic, yo estaba pidiendo por un milagro. I was asking for a Pero el miracle. Señor me estaba diciendo que se lo entregara. But the Lord was telling me, give it. Y cuando yo perdí mi bebé, When I lost my baby, yo le digo al Señor, I told the Lord, Señor, ¿cómo sano yo este dolor? how do I heal this Y Él me pain? dijo, yo sé porque yo también he sentido dolor. I asked, how do I heal Y this Dios me pain? llevaba And the Lord took me. a cuando Jesús estaba en el Getsemaní. When Jesus was Dice que there, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, when he was in that place, sus sudor eran como gotas de sangre. his sweat was like blood. Y Él estaba ahí, And he was there, solo, alone. su sudor como gotas de sangre. His sweat like Y blood. dice que Él estaba experimentando algo que se llama hematohidrosis. He was experiencing Es another conocido en level la ciencia. of pain. Que esto This, le da a las personas people get it cuando saben que cuando van a morir. when they know they're going to die. O cuando tienen un estrés muy alto. When they have just a lot of Pero stress. Jesús But Jesus, no tanto era la muerte. it was not death. Era el peso que tenía It was the weight that he del had pecado, of sin, de las of the enfermedades, sickness, de nuestra arrogancia, of arrogance, de la tristeza. of sadness. Era el peso que él tenía It was the weight that he que estaba had sobre encima de él. that was on top of Y him. su sudor And his sweat, eran como gotas de sangre. it was like blood. Y el Señor me decía, And the Lord told me, yo entiendo tu dolor, I understand your porque yo pain pasé por tu dolor. because I went through your Yo pain. entiendo lo que tú estás pasando, I porque yo understand what también you're going estuve through. solo. Because I Pero was él me alone. decía, But he told me, tiempo de restitución. it's time for Él me decía, restitution. todo lo que la oruga, el Everything, saltón y el revolcón se ha robado en tu vida, yo te lo devolveré. everything that's been robbed from Él you, I'm me going to give it decía, back. tiempo de expansión, It's time of expansion. tiempo de expansión, It's time of tiempo expansion. de expansión. Time of Y me expansion. decía And the Lord que mi said, presente no es mi presence. final. Tu presente no es tu final. Your Tu present presente is no not es tu final. final. Your Tu presence is not the presente no es final. tu final. Que el Señor me quería pasar por eso. The Lord Porque wanted Dios me to me go iba a through utilizar that. en eso. Because God Porque is yo going to use siempre me in that. decía Because que I se always siente said, triste cuando una mujer está it's embarazada so sad when a y woman is tiene un pregnant hijo and she y loses se a le son muere. and then it Y el dies. Señor me recordaba y decía, por eso te hice pasar por That's eso. why you went Pero through that. Dios te voy a utilizar en esto. And now I'm going to use you in that. Alábele al Señor. Alábele fuerte y Worship your glorifica God. su nombre. Worship his name. Gracias, gracias.